El pedido de la madre que tocó el cielo. La noche avanzaba lentamente, mientras el silencio del interior parecía pesar sobre Ana como una carga invisible. Cada paso que daba revelaba una duda sombría, mostrando el miedo creciente que tomaba su corazón. La enfermedad repentina de su hija transformó su mundo tranquilo en un escenario frío de profundas incertidumbres. Y ante lo imposible, Ana caminó hacia la fe como quien se aferra a la última llama antes de la oscuridad. Antes de comenzar, deja tu like y suscríbete al canal. Ahora sí, vamos a la historia. En el interior tranquilo, Ana y Laura vivían entre rutinas humildes rodeadas de campos silenciosos. La casa sencilla guardaba risas discretas, fortaleciendo la unión que sostenía aquellas dos vidas. Cada amanecer traía pequeños desafíos, pero también la suave esperanza de las mañanas iluminadas. Laura crecía alegre entre caminos de tierra, llevando sueños más grandes que el horizonte del lugar. Pero en medio de aquella calma, un detalle invisible comenzaba a tocar a la puerta sin que nadie lo notara. Ana conciliaba trabajo y maternidad con una fuerza serena, sosteniendo el hogar con dedicación silenciosa. Las noches estaban marcadas por oraciones breves, reflejando la fe constante que guiaba los pasos de la familia. La pequeña aldea observaba a esa dupla con cariño, reconociendo en ellas una historia de superación diaria. Incluso en la simplicidad, había amor suficiente para llenar los vacíos dejados por la falta de recursos. Sin embargo, señales suaves de inquietud comenzaban a surgir entre las sombras que rodeaban los días tranquilos. Laura corría por el patio mientras Ana la observaba, sintiendo orgullo por la niña que crecía tan fuerte. Los días seguían constantes, marcados por risas infantiles y por la rutina que parecía inmutable en la aldea. La alegría de Laura iluminaba la casa, disipando por instantes las preocupaciones que la madre guardaba. La unión de ambas creaba lazos profundos que sostenían a la familia en los momentos más tensos. Pero detrás de esa armonía, algo silencioso se aproximaba como una brisa fría antes de la tormenta. Esa tarde, el viento cambió de dirección, trayendo una sensación extraña alrededor de la casa. Ana sintió un leve escalofrío, como si el aire trajera presagios que ella no lograba comprender. Laura redujo el ritmo de sus juegos, mirando al horizonte con expresión curiosa e inquieta. La luz del sol se apagó de forma repentina, creando sombras largas que parecían más profundas de lo normal. Y al caer la noche, una figura indefinida apareció a lo lejos, inmóvil, antes de desvanecerse en la oscuridad. La fiebre de Laura comenzó de forma discreta, trayendo un calor extraño que contrastaba con la noche tranquila. Ana creyó que era solo cansancio, pero la respiración de la niña revelaba algo más profundo e inquietante. El termómetro marcaba números que subían demasiado rápido, como si anticiparan un peligro silencioso. Aunque intentaba mantener la calma, Ana sintió el corazón apretarse al notar la creciente palidez de su hija. Aún así, nada parecía justificar el malestar repentino que transformó la sonrisa de la niña en silencio. Durante la madrugada, la fiebre no cedía, cubriendo la casa con un clima de tensión contenida. Ana preparaba compresas mientras observaba cada gesto, buscando señales que explicaran el cambio repentino. La temperatura oscilaba, pero la mirada de Laura permanecía perdida, incapaz de seguir la rutina de la casa. El cansancio de Ana aumentaba, pero el miedo era mayor, guiándola minuto a minuto hacia lo desconocido. En el reloj de la pared, las agujas parecían moverse lentas, contrastando con el desespero que crecía sin explicación. El olor a remedios se esparcía por la casa, mientras Ana repetía cuidados que antes bastaban para curas simples. Laura intentaba hablar, pero su voz débil se quebraba en un suspiro pesado que tornaba todo aún más urgente. El calor intenso hacía brillar su piel bajo la luz tenue, mostrando una fragilidad inesperada.
Aunque no había diagnóstico, Ana presentía que algo grave se acercaba como una sombra imposible de detener, y cada intento de aliviar la fiebre reforzaba la sensación de que aquello no era un malestar pasajero. La falta de mejoría trajo un silencio inquietante que se extendió por los cuartos incluso antes del amanecer. Ana comprendió que no podía esperar más, pues el cuerpo de Laura parecía rendirse en movimientos lentos. La casa, que antes era un refugio, ahora parecía demasiado pequeña para contener el miedo que la ocupaba. El brillo en los ojos de la niña se debilitó, como si anunciara una urgencia que ya no podía ignorarse. Y cuando la respiración de Laura se volvió irregular, Ana entendió que algo grave estaba ocurriendo allí. El empeoramiento de Laura fue tan rápido que Ana sintió el tiempo derrumbarse, como si el mundo se estrechara. La piel de la niña quedó pálida y el sudor frío resbalaba como un aviso silencioso de algo profundamente errado. El cuerpo frágil temblaba en ondas cortas, cada una más intensa que la anterior, revelando la urgencia del momento. Ana trató de consolarla, pero la mirada distante de Laura mostraba que el dolor era mayor que cualquier palabra. El aire parecía pesado, casi sofocante, como si la casa acompañara el sufrimiento que crecía sin freno. Desesperada, Ana envolvió a la hija en una manta delgada, intentando protegerla del frío que no conseguía explicar. El camino hacia la atención médica parecía interminable, a pesar de la prisa que guiaba cada paso vacilante. Las luces débiles de la calle iluminaban apenas lo suficiente para mostrar la angustia en el rostro de la madre. La respiración de Laura oscilaba entre gemidos suaves y pausas largas que congelaban el corazón de Ana. A lo lejos, el silencio del interior hacía el desespero aún más evidente, como si el mundo observara en silencio. En la sala de atención, el ambiente frío e impersonal contrastaba con la vulnerabilidad que Ana llevaba en los brazos. El equipo corrió al ver la condición de la niña, revelando en sus rostros una alarma que nadie intentó ocultar. Los aparatos detectaron anomalías que se intensificaban rápidamente, confirmando la gravedad de la situación. Ana observaba todo desde atrás, impotente, atrapada entre la esperanza y el miedo que avanzaba sin piedad. Las voces de los profesionales se mezclaban con el sonido continuo de las máquinas, creando tensión creciente. Mientras intentaban estabilizar a Laura, pequeños espasmos hacían que su cuerpo reaccionara de forma inesperada. Uno de los médicos miró la pantalla y, por un instante, sus ojos mostraron un shock que nadie explicó. El monitor registró una oscilación brusca, como si algo invisible interfiriera en el ritmo vital de la niña. Ana dio un paso hacia adelante, mas se detuvo al notar el pavor repentino en el rostro de una enfermera. Y entonces, todas las máquinas emitieron un ruido simultáneo antes de apagarse por un segundo demasiado largo. El regreso de la energía reactivó los monitores, mostrando valores alarmantes que cortaron el aire de la sala. Los profesionales rodearon a Laura con precisión urgente, intentando estabilizar señales que escapaban al control. La velocidad de sus movimientos reflejaba no solo conocimiento, sino la gravedad extrema del estado clínico. Ana analizaba cada mirada de los médicos, intentando descifrar o que aquellos ojos silenciosos escondían. Todo en aquella sala indicaba que la situación superaba cualquier cuadro de malestar común. Cuando el médico finalmente se acercó, su postura revelaba el peso de las palabras que estaba a punto de pronunciar. Explicó, con voz firme, que Laura presentaba un cuadro grave que exigía exámenes complejos y tratamiento urgente. La enfermedad avanzaba con un ritmo acelerado, consumiendo la resistencia de la niña sin dar margen de espera. Ana escuchó atentamente, sintiendo el cuerpo estremecerse mientras tentaba comprender a profundidad la noticia. La urgencia del diagnóstico
dejaba claro que el tiempo se había convertido en su mayor enemigo. El médico detalló los costos, revelando valores que superaban cualquier posibilidad dentro de la realidad de Ana. Habló sobre procedimientos específicos, medicamentos importados y hospitalización prolongada. Cada información caía como un golpe, mostrando un panorama clínico implacable y sin espacio para atrasos. Aunque cuidadoso, él no ocultó que la supervivencia de Laura dependia da rapidez do tratamento. Ana sintió que o chão desaparecía como si a noticia disolvese tudo o que sustentaba su fuerza. La madre respiró hondo, intentando mantener la lucidez mientras asimilaba el impacto devastador de las explicaciones. Ella sabía que no tenía recursos, pero comprendía que no había escolha diante da gravidade apresentada. El médico sugeriu alternativas burocráticas, pero todas exigiam tempo que Laura já não tinha. Ana notou que a realidade era mais cruel do que imaginava, forçando-a a enfrentar sua própria impotência. E nesse instante, compreendió que sozinha não conseguiria, e que precisava tomar uma decisão maior que ela mesma. Ana salió del consultorio sintiendo que el hospital giraba a su alrededor, como si el aire fuera demasiado pesado para respirar. El pasillo largo amplificaba la sensación de vacío, revelando la soledad que emergía tras la noticia devastadora. Cada paso resonaba como un recordatorio cruel de la urgencia que ella no podía atender, por más que quisiera. El rostro frágil de Laura seguía presente en su mente, mostrando el miedo silencioso grabado en la niña. Y en el silencio de ese instante, Ana comprendió que no tenía nada más que su fe para guiarla hacia adelante. Fuera del hospital, el viento cortante reforzaba la dureza de la realidad que la guardaba después de la puerta. La noche se acercaba con tonos oscuros que reflejaban la incertidumbre que dominaba cada pensamiento suyo. Las luces amarillas de la calle titilaban con la brisa, recordándole que la esperanza era frágil y exigía coraje. Las manos de Ana temblaban al recordar los valores imposibles que jamás podría reunir a tiempo. E a ideia de que a vida da filha estava além do seu alcance material corroía sua força em silêncio profundo. Intentou calcular possibilidades, buscando soluções rápidas que não existiam dentro de sua realidade limitada. Pensou em préstamos, ventas, favores, pero todo parecía pequeño ante la urgencia que devoraba los minutos. El hospital detrás de ella brillaba como un gigante inmóvil que cobraba respuestas que ella no podría dar. Las palabras del médico resonaban como martillazos, reforzando el riesgo creciente que amenazaba a Laura. Y cada escenario imaginado apenas aumentaba el peso insoportable de sus decisiones imposibles. Al levantar el rostro, Ana vio algo que congeló su pensamiento en un instante profundo y perturbador. En el vidrio oscuro del hospital se reflejaba su imagen, pero había algo más detrás de ella. Una silueta suave, indefinida, la observaba en silencio, incluso cuando ella giró para mirar. El reflejo permaneció como si estuviera atrapado solo en el vidrio, ignorando la ausencia real detrás. Y antes de que Ana pudiera parpadear, la sombra desapareció, dejando solo el brillo frío de la calle. Ana dejó el hospital con pasos lentos, cargando un dolor que parecía mayor que cualquier explicación racional. La calle silenciosa reflejaba el peso de sus dudas, acompañando su caminar como un espejo frío de incertidumbres. El cielo nublado ocultaba las estrellas, creando un escenario denso que amplificaba el abatimiento en su rostro. Cada respiración era un intento de organizar pensamientos, aunque todo parecía escapar de su control. Y en esa mezcla de miedo y urgencia, Ana tomó la dirección que su corazón siempre buscaba en las peores noches. El camino de tierra le trajo recuerdos de otras jornadas enfrentadas con fe silenciosa. Ana
Recordó las veces en que buscó fuerzas en la espiritualidad para continuar cuando todo parecía derrumbarse. Cada paso marcaba el ritmo de su angustia, mientras sus manos apretaban el abrigo como un pedido mudo de coraje. La pequeña iglesia surgía a lo lejos como un punto de esperanza en medio de la oscuridad creciente, y cada metro recorrido reforzaba su certeza de que solo allí encontraría lo que el mundo no podía ofrecer. Al acercarse, Ana notó que la puerta estaba entreabierta, dejando escapar una luz tenue y acogedora. El olor a madera antigua se mezclaba con la sensación de paz que siempre envolvía ese lugar sagrado. Sintió el cuerpo estremecerse, no por el frío, sino por la intensidad del momento que se acercaba despacio. La iglesia parecía observar su llegada en silencio, como si comprendiera la magnitud del pedido que traía, y la madre, exhausta, sintió la primera chispa de alivio al darse cuenta de que no estaba tan sola como creía. Ana entró despacio, sintiendo el piso frío bajo sus pies mientras avanzaba por el corredor iluminado por velas. El ambiente era pequeño, pero cargado de una energía calma que abrazaba al Hador sin juicio alguno. Las paredes, marcadas por el tiempo, parecían guardar historias de otras súplicas que allí encontraron consuelo. Los bancos vacíos reforzaban el silencio respetuoso que envolvía cada paso, permitiéndole respirar mejor. Y al llegar al fondo de la iglesia, Ana sintió que el momento decisivo de su fe finalmente se acercaba. Ana llegó al último banco de la pequeña iglesia y se sentó con lentitud, como quien carga el peso de un mundo entero. El silencio profundo amplificaba sus emociones, revelando la fragilidad que ella intentaba ocultar hacía días. Sus manos temblaban mientras buscaban fuerzas para enfrentar la dor que se instalaba sin pedir permiso. Cada suspiro traía consigo la imagen de Laura en el hospital, un recuerdo que la atravesaba como un golpe lento. Y en aquel vacío sagrado, Ana sintió su alma abrirse, dejando que la verdad de su sufrimiento emergiera completa. Las lágrimas comenzaron a caer sin prisa, deslizándose por su rostro como confesiones que no necesitaban palabras. Temía perder a su hija, y ese miedo tomaba forma tan concreta que parecía llenar el aire a su alrededor. Al mismo tiempo, la fe que siempre la sostuvo luchaba para mantenerse de pie entre el caos creciente. Ana inclinó la cabeza, intentando ordenar el torbellino de sentimientos que la consumía por dentro. Y en ese instante, entendió que desahogarse era el primer paso para reencontrar fuerzas donde ya no había más. El banco antiguo crujía bajo su peso, emitiendo sonidos leves que se mezclaban con el eco distante de sus emociones. El olor a vela consumida le recordó noches en que buscó respuestas para problemas mucho más pequeños. Pero ahora, la dimensión de su dolor transformaba aquel templo en su único refugio posible. Ella cerró los ojos y dejó que su corazón hablara en una súplica silenciosa nacida de su última esperanza. Cada pensamiento era una oración no dicha, moldeada por el amor incondicional que sentía por su hija. Cuando abrió los ojos, algo inusual llamó su atención en el altar, iluminado por la llama temblorosa de las velas. La luz danzaba de una forma extraña, proyectando sombras que parecían moverse con voluntad propia. Ana parpadeó, intentando afastar a impresión de que algo a observaba desde aquella penumbra sagrada. El aire pareció cambiar, volviéndose más frío y denso, como si la iglesia contuviera la respiración por un instante. Y entonces vio una forma sutil retroceder lentamente detrás de la cortina del altar, desapareciendo sin emitir sonido. Ana inhaló hondo, intentando recuperar el control mientras observaba el altar silencioso frente a sí. La extrañeza de aquel instante se mezclaba con la urgencia en su pecho, creando una dor intensa e inevitable. Ella sabía que allí no podía esconder nada, pues su alma ya estaba expuesta ante lo que consideraba sagrado.
El amor por Laura pulsaba dentro de su corazón como una llama terca, empeñada en no apagarse. Y con un último suspiro tembloroso, Ana se inclinó sobre el banco, dejando que su verdad se derramara entera. Su voz salió débil al principio, casi un murmullo, como si temiera perturbar el silencio que envolvía el lugar. Pero la necesidad creció, y cada palabra ganó fuerza, convirtiéndose en una oración moldeada por dor profunda. Reconoció sus límites, confesó sus miedos y entregó sin reservas todo lo que más importaba en su vida. La súplica no seguía fórmulas, era pura, sincera, nacida del desespero de una madre ante lo imposible. Y al pronunciar su pedido, su corazón latía con una intensidad que parecía atravesar el propio aire. La iglesia permanecía inmóvil, como si escuchara cada palabra con una atención que superaba lo humano. El espacio pequeño hacía la oración aún más íntima, envolviendo a Ana en una sensación de entrega absoluta. No había garantías, solo la fe que resistía como último refugio contra el miedo que amenazaba dominarla. Ella no prometió nada imposible, ofreció lo que tenía, su fuerza, su vida, su existencia entera. El eco suave de su voz contra la madera reforzaba la profundidad del compromiso que estaba dispuesta a asumir. Cuando terminó, Ana permaneció en silencio, dejando que su respiración encontrara un ritmo más sereno. Sintió que parte de la tensión se disolvía, como si una presencia invisible acogiera su súplica con ternura. La luz de las velas parecía ahora más estable, y la atmósfera, antes pesada, se volvía misteriosamente ligera. Era como si la iglesia respondiera en silencio, ofreciendo paz donde antes había solo dolor y desesperanza. Y en aquel instante sereno, Ana creyó que su oración no se había perdido, sino encontrado un destino mayor. Al regresar a casa, Ana encontró el ambiente envuelto en un silencio extraño, como si el tiempo se hubiera detenido. El aire parecía distinto, cargado de una suavidad que contrastaba con el desespero vivido pocas horas antes. Era como si la atmósfera acogiera su retorno, ofreciendo una tregua donde antes solo había angustia. El cansancio en su cuerpo perdía fuerza, dando lugar a una calma inesperada que ella no lograba explicar. Y por primera vez esa noche, Ana respiró con menos dolor, sintiendo que algo imperceptible había cambiado. Mientras caminaba por la sala, un viento leve surgió de la nada, moviendo las cortinas con delicadeza silenciosa. La ventana estaba cerrada, pero el aire fluía suave, trayendo un frescor que llenaba cada rincón del hogar. Ana tocó el vidrio, intentando entender de dónde venía aquella brisa que no seguía la lógica de la noche. Había algo acogedor en ese movimiento, como si una presencia protectora recorriera discretamente la casa. Y aunque no comprendía del todo, sintió una serenidad profunda, casi maternal, envolviendo cada paso suyo. En el cuarto de Laura, el ambiente parecía impregnado de una paz tan intensa que resultaba imposible ignorarla. La niña descansaba con una respiración más estable, revelando una mejora repentina que contrariaba cualquier diagnóstico. Ana se acercó despacio, tocando la frente de su hija y encontrando una temperatura más baja que antes. El alivio se mezcló con el asombro, generando la sensación de que algo invisible intervenía donde la medicina fallaba. Ese cuarto, antes lleno de angustia, ahora irradiaba una energía tan dulce que recordaba un abrazo. Pero al apartarse un poco, un detalle hizo que su cuerpo se tensara de inmediato. El viento soplaba hacia afuera. Las cortinas seguían moviéndose con suavidad, aunque el aire alrededor permanecía completamente inmóvil. El sonido era leve, como un susurro constante que circulaba solo en aquel pequeño espacio iluminado. Ana fijó la mirada en el pasillo oscuro y, por un segundo, creyó ver algo cruzar silenciosamente.
Una sombra baja se deslizó por la pared y desapareció junto a la puerta, demasiado rápido para explicarlo. Poco después de la medianoche, el teléfono de Ana sonó con un timbre seco que cortó el silencio de la casa. Al otro lado de la línea, la voz calmada del médico anunció que estaba regresando al hospital para revisar el caso de Laura. Era sorprendente, pues rara vez asumía turnos nocturnos y jamás llamaba personalmente a familiares de pacientes. La noticia despertó una mezcla de alivio y extrañeza, como si algo invisible estuviera abriendo caminos improbables. Ana agradeció con lágrimas discretas, sintiendo que aquella actitud inusual llegaba en el momento exacto. El regreso repentino del médico generó preguntas, pues era conocido por su rutina rígida e inmutable. Colegas comentaban que casi nunca modificaba sus horarios, manteniendo disciplina férrea durante décadas. Por eso, su decisión de volver al hospital a esa hora parecía romper todos los patrones conocidos. Aún así, su disposición para revisar el cuadro de Laura revelaba una preocupación genuina por la gravedad del caso. Ana percibió entonces que algo mayor estaba guiando cada movimiento, como si fuerzas discretas actuaran alrededor. En el trayecto hacia el hospital, el médico relató que había sentido una inquietud repentina, como si algo lo llamara de vuelta. Él mismo admitió que no sabía explicar aquella sensación, pero decidió seguir su intuición. Ese detalle llamó profundamente la atención de Ana, reforzando la impresión de que la noche guardaba significados ocultos. Había una sincronía extraña en cada acontecimiento, como si las piezas se encajaran sin esfuerzo humano. La coincidencia entre su regreso y la leve mejoría de Laura dibujaba un escenario que escapaba a la lógica. Cuando llegó al hospital, encontró al equipo sorprendido, pues no había ningún protocolo que exigiera su presencia. Aún así, su expresión seria dejaba claro que algo lo movía más allá de sus obligaciones profesionales. Los exámenes serían repetidos, y él revisaría cada detalle del estado de la niña con extrema atención. Ana observó todo en silencio, sintiendo que aquella llegada inesperada representaba más que simple casualidad. Y mientras el médico se preparaba para iniciar los procedimientos, la madrugada comenzaba a cambiar su rumbo. Los primeros exámenes fueron repetidos con precisión, mientras el equipo observaba cada detalle con atención absoluta. Ana permanecía a distancia, sintiendo el corazón acelerado ante la posibilidad de una mudanza real. El médico analizaba los monitores con mirada atenta, comparando datos antiguos y nuevos con cautela rigurosa. Horas antes, los resultados indicaban un riesgo extremo, pero ahora la curva parecía elevarse hacia la estabilidad. La madre intentaba contener la esperanza que surgía silenciosa, aunque el miedo aún apretaba su respiración. El equipo médico se acercó al panel de resultados, intercambiando miradas que mezclaban sorpresa y prudencia. Los parámetros vitales de Laura mostraban una mejora súbita, contrariando la evolución agresiva esperada. El médico frunció el ceño, buscando posibles fallos en los aparatos o explicaciones plausibles, pero nada estaba fuera de lugar. Los datos eran tan consistentes que descartaban cualquier error técnico. Ana sintió los ojos llenarse de lágrimas al percibir que algo inexplicable estaba ocurriendo delante de todos. Al conversar con el equipo, el médico confirmó que nunca había visto una reversión tan rápida en casos similares. Explicó que el organismo de Laura mostraba una resistencia inusual, como si una fuerza interna hubiera despertado. Los exámenes anteriores revelaban deterioro severo, pero ahora exhibían señales de recuperación improbables. Aunque aún débil, la niña respiraba con más comodidad y su ritmo cardíaco era sorprendentemente estable. Ana escuchaba cada palabra con emoción, absorbiendo la magnitud de aquel progreso inesperado.
Pero justo cuando el médico se retiró para registrar los resultados, algo llamó la atención en el monitor cardíaco. Durante un segundo, la línea pulsante osciló de forma extraña, dibujando un pequeño arco luminoso. La luz verde pareció intensificarse, como si reaccionara a la presencia de Anna junto a la cama de Laura. La equipe non percebeu o detalle, mas Anna viu aquela forma repetirse 3 veces con brillo suave y ritmo preciso. Y antes de que pudiera comentar, la curva volvió a la normalidad, dejando apenas un rastro tenue de luz que se apagó despacio. Mientras el equipo celebraba discretamente la mejora inesperada de Laura, Anna fue llamada a la sala administrativa del hospital. El pasillo parecía menos opresivo ahora, como si la noticia silenciosa de la recuperación hubiera suavizado el ambiente. Aún así, Anna caminaba con cautela, temiendo que aquella conversación trajera nuevas preocupaciones burocráticas. La funcionaria responsable la esperaba con expresión seria, sosteniendo una carpeta que parecía contener algo importante. Anna respiró hondo antes de entrar, preparándose para cualquier dificultad que aún pudiera surgir en aquella madrugada. La mujer explicó que el hospital había recibido una transferencia destinada específicamente al tratamiento de Laura. El monto era elevado, suficiente para cubrir exámenes, hospitalización prolongada y parte de los medicamentos urgentes. La cantidad superaba cualquier expectativa, llegando de forma tan repentina que desafiaba toda lógica. Sin embargo, el donante había solicitado absoluto anonimato, rechazando agradecimientos o identificación. Las piernas de Anna temblaron al escuchar la noticia, invadida por una mezcla de incredulidad y profunda gratitud. La funcionaria añadió que no era común recibir ayuda tan inmediata, especialmente en un horario tan inusual. Comentó que la transferencia había sido registrada pocos minutos después de que el médico pidiera nuevos exámenes. Aquel detalle despertó curiosidad, pues la coincidencia de tiempos parecía demasiado precisa para ser casualidad. Anna não conseguia imaginar quién podría ter feito algo tão grande sem nenhum aviso prévio. Para seu coração, porém, a única explicação possível era que aquilo fazia parte de algo muito maior. Com os custos garantidos, Anna regressou ao quarto de Laura sentindo uma ligereza inesperada. Por primeira vez, desde que todo começou, tuvo la sensación de que el camino dejaba de ser só sufrimiento. El miedo seguía allí, pero ahora compartía espacio con una fuerza serena que guiaba cada paso. La ayuda misteriosa, unida a la mejora repentina de su hija, reforzaba la impresión de que algo superior actuaba. Y en el silencio del cuarto, al ver a Laura descansar con calma, Anna tuvo certeza de que no estaba luchando sola. A la mañana siguiente, la luz suave entró por la ventana del cuarto y encontró a Laura respirando con una serenidad inesperada. Su piel, antes pálida y fría, mostraba ahora un tono saludable que contrastaba con la noche anterior. Anna se acercó con cautela, temiendo que aquella mejoría fuese apenas un instante pasajero. Pero al tocar su frente, confirmó lo imposible. La fiebre había cedido y el cuerpo de la niña parecía más fuerte. Era como si el sufrimiento se hubiera disipado tan rápido como había llegado, desafiando cualquier explicación médica. Los médicos entraron temprano, portando nuevos exámenes y miradas que mezclaban cautela y admiración silenciosa. Evaluaron cada detalle y encontraron resultados que contradecían por completo la evolución lógica de la enfermedad. La inflamación, antes agresiva, disminuía a una velocidad que no aparecía en ningún protocolo clínico. El organismo de Laura respondía a los cuidados con una precisión incomún, como guiado por una fuerza invisible. La equipe trocó olares discretos, incapaz de explicar cómo una deterioración tan severa se reverteu daquela forma. Anna observó a la hija despertar con un sorriso débil, pero sincero, como si hubiera dormido durante semanas. Laura hablaba poco,
pero su voz tenía una dulzura que no se escuchaba desde el inicio de la enfermedad. Cada movimiento, aunque lento, revelaba una vitalidad suficiente para llenar el cuarto de esperanza renovada. La madre sostuvo su mano, sintiendo una energía suave recorrer el contacto, como si la vida misma estuviera renaciendo. Y en ese instante, la idea de milagro dejó de ser un concepto. Se convirtió en realidad ante sus ojos. Pero mientras Ana acomodaba la sábana, algo interrumpió aquel alivio recién llegado. En el vidrio de la ventana, el reflejo de Laura aparecía nítido, pero detrás de ella surgía una figura alta y difusa. La silueta permanecía inmóvil, contorneando el reflejo como una presencia silenciosa que no existía en el cuarto real. Antes de que Ana pudiera reaccionar, la sombra desapareció, dejando solo el brillo frío de la mañana en el cristal. Días después, el alta médica llegó acompañada de un silencio emocionado. Todos sabían que habían sido testigos de algo raro. Ana salió del hospital con Laura en los brazos y el corazón lleno de una gratitud imposible de describir. En el camino de regreso, la carretera parecía más clara, como si el mundo entero abriera espacio para un nuevo comienzo. Las pequeñas manos de Laura se aferraban a las suyas con ternura, reafirmando la vida que les había sido devuelta. Pero, al doblar la última esquina, un escalofrío recorrió la espalda de Ana. Al otro lado del camino, una figura alta observaba en silencio, inmóvil entre la luz y la sombra. Su silueta era exactamente la misma que Ana juraba haber visto en el hospital días antes. La figura retrocedió lentamente y desapareció detrás de los árboles, sin emitir ningún sonido. Y mientras Laura sonreía sin darse cuenta, Ana comprendió. Su petición había tocado el cielo, pero alguien todavía caminaba a su lado. Si llegaste hasta aquí, gracias por tu compañía. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima historia.